estás? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso para recibirlo? Gracias, Joa. Bien, así como están de pie, quisiera leer un versículo de la Biblia que es en el que quiero basar la plática de esta tarde, y está en Mateo 21:10. Dice la Biblia: cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: ¿quién es este hombre? Acompáñeme a orar. Padre y Dios nuestro, te buscamos porque tu palabra es la verdad misma, que nos confronta, nos redime y nos santifica, Señor. Te pedimos ahora que sea tu Espíritu Santo, Señor mío, el que revele a nosotros, a través de esa iluminación tuya, Dios mío, el significado de este versículo. Que sea usado para transformar nuestras vidas, que sea usado para ministrarnos de esa forma que tú requieres que sea en nosotros. Que tu palabra se cumpla, Señor, y que pueda penetrar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra alma, y que todo esto sea realizado bajo la guianza tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tome su asiento. Es un gusto estar con usted y bueno, vamos a considerar el consejo de la palabra. Damos también así mensaje a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y el día de hoy quiero compartir con usted algo a lo que he intitulado expectativa versus realidad. La expectativa es que para muchos estamos iniciando lo que se conoce como Semana Santa o Semana Mayor. Para algunos otros fuimos enseñados que esto no es exactamente de esta semana, sino que ya son 6 semanas o 5, las que sean. La expectativa es que es muy probable que usted venga para escuchar un mensaje de la entrada triunfal de Jesús. Y pues la realidad es que usted no se va a llevar un mensaje de la entrada triunfal de Jesús. La realidad es que quiero compartir con usted al menos 3 argumentos para poder dar respuesta a esta pregunta que hicieron aquellas personas cuando estaban mirando aquel evento. ¿Quién es este hombre? En la gran mayoría de las Biblias Reina Valera, el pasaje de Mateo 21 está encabezado como la entrada triunfal. Y a lo mejor es probable que usted, no sé si haya alguien más, a lo mejor podemos hacer club o algo, platicar, pero en algún momento salta la duda, la pregunta de entrada triunfal, ¿por qué? ¿Cuál fue el triunfo? ¿Sobre quién? O como que hace falta algo más por entender. Igual y no, igual y para usted dice entrada triunfal y usted dice la entrada triunfal y qué bien. Quiero comentarle que el relato que está ahí en esos 11 versículos del capítulo 21 de Mateo en realidad está registrado en los 4 evangelios. Eso es algo por demás importante de hacer notar. Esto probablemente pueda reflejar que era el mensaje que estaba escrito en esa carta de buena nueva que estaba siendo enviado a cada auditorio. A los cristianos dentro del pueblo judío, a los cristianos dentro de una nación romana, a los cristianos dentro de la comunidad griega, o simple y sencillamente, como hasta el día de hoy sigue resonando el mensaje de esa carta dirigido a los cristianos en el mundo, la iglesia. Este pasaje, otra vez de 11 versículos, es por demás importante hacer notar que tiene una gran riqueza homilética y también hermenéuticamente hablando. Es decir, que cada versículo prácticamente puede ser material para construir en base a ello una prédica, un mensaje, algo que compartir con alguien para enseñar. Encontramos, por ejemplo, datos como 2 discípulos,
encontramos, por ejemplo, datos como 2 ciudades o pueblos que no habían sido mencionados, el significado de esa ciudad, Betfagé, o a lo mejor puede hacernos por demás importante el conocer que era un asna y la cría, 2 discípulos, el grito Hosana, que en realidad era un cántico de los salmos, etcétera. Expectativa versus realidad es una expresión que nos revela acerca del gran contraste que hay entre lo que anticipamos que suceda o lo que a veces deseamos que pase y lo que realmente es. Y a veces nos sentimos incluso decepcionados porque no es como nosotros imaginábamos que pudiese ser la situación. En este evento, en medio de ese alboroto que estaba siendo creado al iniciar la semana, por la llegada de un hombre que hacía poco más de 2 años estaba enseñando cosas un tanto relevantes, surge la pregunta en medio de aquellas personas que están ahí viendo esto, y alguien pregunta con mucha razón: ¿quién es este hombre? Hoy me permito compartir con usted al menos 3 razones o 3 argumentos para comentar de quién es este hombre, porque sabe, la pregunta que aquellos se hacían en realidad sigue resonando al día de hoy. Hay quien sigue preguntando: bueno, ¿y quién es el crucificado? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese Jesús del que tanto hablan? Número 1, el que fue anunciado para redención. La expectativa es que, dado el momento en que estaban viviendo la nación judía en ese momento, bajo la opresión de un imperio extranjero, lo que ellos esperaban era alguien que llegara para declarar libertad, alguien que pudiese aglutinarlos y tener algo en común para echar fuera a aquellos que estaban invadiendo su país. La realidad es que, a pesar de saber de las diferentes profecías y de las escrituras que eran enseñados por los maestros de su tiempo, profecías que en su total suman incluso más de 1000, no lograban darse cuenta que este era el Mesías. No lograron entender el papel de aquel judío tan atípico que hoy llegaba a causar alboroto en medio de la capital judía. Génesis 3:15 dice lo siguiente: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La historia que se desarrolla en el inicio es la historia prácticamente de la humanidad, como se cuenta en el capítulo 3 del Génesis, en donde encontramos algo a lo que podemos titular la caída del hombre, la desobediencia, la entrada al pecado, la debilidad de Eva, el fracaso de Adán, etcétera, una lista tremenda. Si bien es cierto que se nos narra en ello justamente esa caída del hombre, también es cierto que en este mismo pasaje y en el versículo que he compartido con usted, lo que se está revelando es justamente ese juicio divino. Está viendo la consecuencia de un error. Están dictándose la paga de ese error, de ese fracaso. Pero sabe, eso no es lo relevante. Lo más relevante es que en ese versículo, en donde nos está diciendo que es inevitable la consecuencia de la falta, está anunciando, está evidenciando el amor de parte de Dios. Ese Dios que consideramos inalcanzable, ese Dios que consideramos lejano, ese Dios que incluso a veces lo concebimos como alguien intransigente, alguien que dice que debe ser así. Ese Dios ahí está revelando su parte de Padre bueno. ¿Cómo? No lo entiendo. Mira, si bien es cierto que está hablando de esas consecuencias que iban a padecer tanto las diferentes partes de la creación por el error cometido, aquí hay una profecía cuando está diciendo: la descendencia tuya, hablando de la mujer, dice, va a tener enemistad.
Pero aquí está revelado algo mucho más grande y debemos entenderlo. Mire esto, la herida en el talón, o como se lee en la Reina Valera, la herida en el calcañar, significa que una vez que es atacada esa parte del cuerpo, hará caer a aquel que la sufre, va a trastabillar, probablemente quede de rodillas, pero sabe, puede levantarse también. Se cura esa herida. Pero alguien que es herido en la cabeza es una herida mortal. Y aquí estaba anunciando justamente esa parte de lo que, cuál era el significado de ese personaje que hoy estaba entrando a Jerusalén. Nuestra expectativa es ubicar a Jesús, sí, como el que entró ahí, pero ¿por qué? ¿Sabe? La razón de todo eso es justamente darnos cuenta que si estamos incluso recurriendo al Génesis, significa entonces que cada uno de estos eventos en realidad tiene el significado de que se cumple la palabra de Dios. Y si considera usted a la Biblia como la palabra de Dios, entienda esta gran verdad: se cumple su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él estaba dando el mensaje de que iba a proveer un redentor, alguien que iba a ser ofrecido como sacrificio único, exclusivo, por el perdón del pecado. ¿Qué significaba esto? La restauración de la comunión entre el hombre y su creador. Es decir, que a través de eso usted y yo hoy tenemos comunión para con Dios. La muchedumbre que estaba en ese momento, al igual que el día de hoy, no dudo que estaba bajo un ambiente espiritual. Y sabe, ese ambiente espiritual estaba incluso haciendo que aquella gente recordara precisamente las canciones, los cánticos. Por ello está cantando Hosana, y Hosana significa sálvanos. Así es que estaban clamando por salvación, aun cuando a lo mejor no sabían ni quién era Él, pero estaban diciendo: hey, sálvanos, rescátanos. Y Dios, mostrando su grande amor, justamente estaba proveyendo ahí al Redentor. Ese Jesús que siempre solicitó a los que eran sanados por Él, les decía: hey, no digan quién lo hizo, solo vayan con el sacerdote, ofrezcan el sacrificio, pero no digan más. Ese Jesús que casi siempre quería estar en el anonimato, hoy se presenta abiertamente ante la comunidad. Él era el redentor de la humanidad. Es el que se hizo pecado para que usted y yo hoy tengamos nuevamente una conexión con el Creador del cielo y de la tierra. Y para hacer esto no se necesita mucho, solo una poca de fe. La misma palabra de Dios nos dice que debemos solamente creer con el corazón y confesar. La gente, al mirar a este hombre que enseñaba y hoy ingresa a la ciudad montando un asno que jamás había sido utilizado, provoca que se haga la pregunta: ¿quién es este? Segundo argumento que le presento: el Señor. La expectativa que había en aquel momento para los discípulos es de que venían de haber resucitado a Lázaro, enseñado acerca de algo que Jesús decía que era como el reino de los cielos, y un rey que había dejado talentos, había dejado dones, había dejado dineros para invertir, y que, por cierto, hace poco escuchamos prédica acerca de. Y ahí estaban ellos en camino a Jerusalén, porque religiosamente implicaba que tenían que estar en la capital, porque se acercaban las fiestas que se celebraban en la primavera, y una de ellas, la más importante, probablemente era la Pascua. Así es que la expectativa, ahí van camino a Jerusalén, ahí están por llegar ya y decir: un día más de camino, vamos hacia allá. Pero la realidad es que Jesús está preparando algo.
La realidad es que Jesús tiene un mensaje de parte del Padre que compartir con los demás y decir: el Señor lo necesita. Mateo 21, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Y esto creo que es una historia que todo mundo conoce, o la gran mayoría ha escuchado, así que Jesús mandó a traer esto. Pero yo hoy quiero compartir, yo hoy quiero centrar su atención en lo siguiente: si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita. Esa es la realidad. La expectativa es: estamos en camino. La expectativa es: es un domingo más, voy a la reunión de las 12:30, llego, canto, voy a escuchar un mensaje de la entrada triunfal y me vuelvo a casa. La realidad es que usted hoy se tiene que llevar 3 argumentos para responder: ¿quién es este hombre? Esta frase, el Señor lo necesita, es una frase llena de poder y autoridad. Se asemeja muchísimo a la frase que fue expresada a Moisés, cuando Moisés, también siendo obediente, dice: está bien, yo voy y me voy a presentar ante Faraón, pero cuando esté ahí, ¿de parte de quién le digo que voy? El Señor se revela y le dice: dirás: yo soy el que soy. Y mire estas curiosidades que hay dentro de esto. En los eventos que se desarrollan en esto que se considera como la última semana del ministerio de Jesús, es interesante que esa frase se vuelve a repetir. Es pronunciada por Jesús y es de tal poder que Juan, cuando relata esto en su evangelio, dice que cuando llegaron hasta donde estaba Jesús y llegaron aquellos que le iban a apresar, preguntaron: ¿quién es Jesús? A lo que él respondió: yo soy. Cuando él pronunció esto, Juan dice que los que estaban ahí cayeron de espaldas. Hay poder en ese nombre. Y este del Señor lo necesita es algo curioso que también durante este evento, a unos cuantos días, vuelve a mandar a sus discípulos con este mensaje: el Señor lo necesita. La expectativa es que hoy usted y yo reflexionemos. Si hoy los discípulos llegasen a nosotros diciendo: el Señor lo necesita, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra reacción? Porque nuestra reacción, bajo nuestra naturaleza humana, es que somos nosotros los dueños absolutos de todo. Somos los que tenemos la posesión y propiedad de las cosas que están a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Mi botella de agua, mi camisa, mi esposa, mi trabajo, mi tiempo, mi dinero. ¿Se da cuenta a dónde le llevo? Si los discípulos hoy viniesen y dijeran: el Señor lo necesita, ¿cuál sería mi respuesta? La enseñanza que hay en esto es de que el Señor justamente se está revelando como el gran Señor. Es bien interesante que este vocablo Señor en el griego koiné, como está escrito en el original de este evangelio, revela a alguien que tiene poder y autoridad, alguien que es de dominio, alguien a quien no se le puede negar. Pero a veces equivocadamente tenemos esa concepción de parte de Dios: alguien a quien no le puedo negar, porque si le niego se va a enojar conmigo. Error. Ese no es. El Señor que estás aquí y que está siendo revelado es ese Señor que dice: soy el creador, pero entiende que tú eres administrador.
¿Ok? Lo decía, la expectativa es que usted escuchara un mensaje de la entrada triunfal de Jesús. Oh sí, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La realidad es que usted y yo hoy estamos siendo confrontados cuando Jesús dice: necesito. Con mi tiempo no te metas, Jesús. Con mi familia no te metas, Jesús. El Señor los necesita. Es por demás interesante darnos cuenta que durante el desarrollo del ministerio de Jesús, donde Él iba y enseñaba, casi siempre solicitaba una barca, una casa, alimento, monedas. Hoy estaba solicitando un asno que jamás había sido montado. Más tarde, unos días más tarde, un aposento para celebrar Pascua. Jesús, el representante, el Señor de señores, pareciera que no concuerda esa figura con el decir: el Señor lo necesita. Pero si es el Señor, ¿por qué Él no lo toma? Porque es un Señor que no es intransigente, es un Padre bueno y amoroso, que siempre está pidiendo que tú lo hagas voluntariamente. No nos narran los evangelios cuál fue la respuesta de los dueños de esos asnos. No nos dice cuál fue la respuesta del dueño de aquel aposento. Pero yo no dudo que la respuesta de ellos fue sí. Hay quien maquiavélicamente dice: es que a mí se me hace que Jesús ya se había puesto de acuerdo antes con esas personas y les había dicho: cuando vengan mis discípulos, ustedes digan sí. No tiene cabida eso. El soberano, el Señor, es aquel que está demandando de nosotros una poca de atención. Dice: el Señor necesita tu tiempo. El Señor necesita tu dedicación. El Señor necesita algo de nosotros. La reflexión es encontrar qué es eso. Finalmente, ante la pregunta de quién es este, presento el tercer argumento. Él era el mensajero del reino de los cielos. La expectativa, insisto, bajo el contexto en que se realiza esta historia, en el momento en que está ahí, es que la nación esperaba a un hombre montado a caballo, con una espada en la mano, cortando cabezas y echando fuera romanos. Eso es un rey, ese es un libertador, eso es lo que se quiere ver. La realidad es que se estaba cumpliendo una profecía dicha 500 años antes. Hija de Sión, aquí está tu rey montado sobre un pollino, hijo de asna. Esa expectativa no está cubierta, Señor. Bueno, es que la realidad, acorde a la voluntad de Dios, es más grande que eso. La realidad es que ese Jesús que estaba entrando montado en un pollino, probablemente de color blanco, estaba simbolizando con ello que era, o más bien estaba siendo congruente con lo que había enseñado durante poco más de 2 años. Servicio y humildad. Eso fue lo que él enseñaba. Así es que no podía llegar en un caballo de autoridad. ¿Y cómo contradecir lo que él había enseñado? Él hablaba de un reino que incluso no era de este mundo. Mateo 13, 10 y 11 dice lo siguiente: los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos o parábolas? Jesús les dijo: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino, pero no a los demás. La realidad superando la expectativa de la humanidad. La palabra de Dios es para todo. Las promesas de Dios son para todo el mundo. ¿Verdad que sí? Amén. La realidad no es así. Yo no lo estoy diciendo
no me mire con esa cara. Esa cara, preséntela a su Biblia que le dice, no es para todos. ¿Qué? Necesito más luz en esto. Vayamos a Juan, al inicio. Y dice que hay diferencia entre ser llamado hijo de Dios y criatura de Dios. Misterio develado. Por eso es esa forma de enseñanza, y dice, a ustedes les voy a enseñar todavía los misterios que hay, los secretos que hay. Así es que este hombre durante más de 2 años ha estado hablando del reino de los cielos, y dice, es un reino que está allá. Es más, durante los eventos que se desarrollan durante esta última semana, hay una confrontación contra aquel que tiene el poder y autoridad para dictar su libertad o bien crucificarlo. Y le dice, ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? Y él responde, tú lo has dicho. Abro un paréntesis acá. Amada iglesia, este que hoy se pregunta a la gente, ¿quién es este hombre? Es el mismo que hace poco más de 30 años había sido reconocido como el rey de los judíos. ¿Qué? Sí. Hacía poco más de 30 años que a aquellas tierras había llegado gente muy importante de otras naciones con este mensaje. Sabemos que ha nacido el rey de los judíos y vinimos para adorarlo. Y tan real es el asunto que los padres de este pequeño huyeron de esa nación para preservarle la vida. Porque el que era rey en ese momento dentro de la nación judía dijo, nadie va a ocupar mi trono. Herodes el Grande. Esa era la expectativa. La realidad es que en la Biblia hay un pasaje que dice, jamás faltará rey sobre el trono de David. Si él lo dijo, se cumple. Luego entonces, ¿cómo entender que ahora hay gente que dice, ¿quién es este hombre? Si hacía poco más de 30 años sabían que había nacido el rey de los judíos. Es muy probable que la analogía sea mala, es mala por naturaleza, pero mire, se parece a una situación de estas en donde religiosamente en Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección vamos a la iglesia, vamos al templo, porque nos acordamos que Jesús fue muerto. Pero no me vuelvo a parar hasta diciembre. Así es que nació Jesús, aunque ni nació en diciembre. Pero mira, ahí estamos otra vez. Y creemos que esa es toda la historia. Y esa no es la historia. La historia es, le estoy presentando versículos desde el Génesis. Están diciendo que todo esto es simplemente cumplimiento. Así es que parece que aquella nación había olvidado que alguna vez le habían llamado el rey de los judíos y hoy están diciendo, ¿quién es este? Y es probable que les demos la razón al decir, sí, no lo entendían, porque es de que este reino es extraño y su rey es más extraño. Son rarezas, son cosas que no entran dentro de nuestra lógica humana. Son cosas que superan nuestra expectativa porque no se amoldan a esa naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque resulta que este reino no conquista venciendo. Este reino conquista diciéndote que seas empático con el que tiene necesidad. Este reino conquista diciendo, en vez de buscar venganza, perdona. Este reino conquista diciendo, en vez de buscar lo tuyo, ve por los demás. Este reino conquista porque dice que los tesoros no se hacen aquí, se hacen en el cielo. Y ahí es donde todavía menos entendemos. No, hombre, pues si yo necesito las cuestiones acá en el cielo, ¿para qué? Si dicen que en el cielo no se necesita nada. Sí, pero sabes, en tanto llegas al cielo, sigue haciendo tesoros allá.
Porque este reino sí es extraño, es diferente, es un reino donde esas conquistas son por amor al prójimo. Estas conquistas te invitan a que lejos de conquistar, lejos de arrebatar, sea todo lo contrario, vayas y compartas de lo que tienes. Un reino extraño. La reflexión, otra vez, la expectativa es: yo quiero escuchar de que Jesús entra a Jerusalén triunfalmente. La realidad es que hoy estoy escuchando que este reino del que él hablaba es un reino al que tengo que decidir personalmente. Este reino no crece por imposición. Este reino no es que el rey diga: hey, llego y sabes que ustedes serán mis vasallos. No. Este reino crece porque tú voluntariamente dices: quiero que seas el rey de mi vida. Esa es la pequeña gran diferencia. Quiero que seas el rey de mi tiempo. Quiero que seas el rey de mis posesiones. Quiero que seas el rey de mi vida. A lo mejor a algunos como papás entonces esto nos ayuda a entender un poco, porque a veces nuestra oración es: Señor mío, que mi hijo se rinda a tus pies y te acepte como su Salvador. Señor, si tú eres su Salvador. Perdón por lo que le voy a decir, es probable que no esté de acuerdo conmigo. Usted podrá ayunar, orar y pasarse el tiempo así. Usted no puede hacer más. Porque la decisión no es de Dios. Escúcheme bien y entiéndalo. La decisión no es de Dios. La decisión es suya y es mía. Esa es la realidad. La expectativa es que todos los que estamos aquí somos salvos y hemos creído en Jesús. Déjeme decirle que la realidad es que muchos de los que estamos aquí no hemos decidido porque Él sea el rey de nuestra vida. Y no es que esté mal, yo no estoy diciendo que ya no deban estar aquí. No. Simplemente quiero que entendamos nuestra realidad. Ok, entonces si no debo orar en que Él te acepte como el Señor de su vida, ¿qué es lo que debes hacer? Regreso a esto. Jesús en sus enseñanzas, en su ministerio, presionaba, imponía para que le recibieran o le aceptaran o reconocieran lo que Él hacía. O siempre era una invitación a. O resulta que incluso todo era solamente causa de algo llamado fe. Fe. Pero ¿qué tan importante puede ser la fe? Sin fe es imposible creer en Dios de ese tamaño. Mucha gente de aquel tiempo no entendió que había llegado su momento, su oportunidad, y la dejaron pasar. Hacía poco más de 30 años que habían escuchado que había nacido el rey de los judíos y lo olvidaron. Hacía poco más de 2 años que habían escuchado a este hombre que hoy estaba causando revuelo en Jerusalén, que sanaba, que echaba fuera demonios, que resucitaba y que hablaba de un reino que no era de este mundo. Y mucha gente no lo entendió. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de que este sea nuestro día, de que la expectativa que usted tenía de venir a escuchar un simple mensaje de entrada triunfal, hoy se vaya con la realidad de que escuchó de que Él es un redentor, Él es el redentor, Él es el causante de que usted y yo podamos tener comunión para con Dios, que Él es Señor, es soberano, es el creador, pero aún con toda esa soberanía ejerce algo en amor, que siempre solicita algo de nosotros. La decisión es nuestra. Y tercero, mensajero de un reino, de ese reino en el cual voluntariamente yo decido estar y participar.
y que ese rey, que aquellos judíos creían que ahí estaba, aún está pendiente y vigente la profecía, la palabra de Dios, para que un día se haga realidad y estemos en un reino que es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos concebido humanamente. Con ello me permito regresar a cuando le hablaba de que Él es el Señor los necesita. Mateo 21, 2 y 3. Y quiero regresarme a esto porque muchas veces, otra vez, en esa humanidad en que todo es nuestro y no queremos soltar nada, probablemente este argumento, bueno, más que argumento, esta razón, esta forma de ser de parte de Dios pueda derribar aquello que nos limita aún para rendirnos a Él. Si usted lee con atención en esa parte que está en versión TLA, dice el Señor los necesita y está un punto y coma. ¿Ya lo notó? Cuando fuimos a la nocturna nos acordamos los signos de puntuación, ¿verdad? No es lo mismo poner una coma que un punto y coma, ¿de acuerdo? Note eso. Y mire, esto no termina cuando dice el Señor los necesita. Mire lo que hay detrás. Enseguida se los devolverá. ¿Alguien ha experimentado eso? Su silencio no debería existir. Mi expectativa es que ese silencio no debería estar. Porque la primera realidad de que cuando Él dice el Señor lo necesita y tú lo das y enseguida lo devuelve, se revela precisamente cuando tú decidiste que Él fuera el Señor de tu vida. Cuando tú le dijiste, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, en ese momento tus pecados fueron borrados. Enseguida te devolvió comunión para con Dios el Padre. Cuando Él dice el Señor lo necesita, y no es que vengan los discípulos y te digan el Señor necesita que seas empático con el necesitado. Lo que tienes que entender es que lo que significa es que si tú estás viendo que está en medio de una necesidad, vas y le ayudas y entregas. ¿Y sabes qué sucede? Enseguida se te devuelve. Enseguida se abre la ventana del cielo. Su palabra otra vez dice que esa bendición es la que nunca añade tristeza. Así es de que concluyo que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es un recordatorio de que nuestras expectativas no siempre se alinean a la voluntad de Dios. La realidad es que debemos estar dispuestos a aceptar a Jesús como Rey, incluso si su reinado no se ajusta a mi plan personal. ¿Por qué? Porque su voluntad, porque su deseo para mí es mucho mejor de lo que yo pueda desear y pensar para mí. La pregunta que nació en aquel tiempo de quién es este hombre nos pone hoy en la realidad de que usted y yo hoy salimos al menos con 3 argumentos para dar respuesta a quién es este hombre, incluso para compartir, porque aún hoy sigue resonando la pregunta: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese crucificado? Número 1, es el Redentor. Es el que logró la comunión nuevamente para con el Padre. Número 2, es ese Señor soberano que pide algo de nosotros. Y número 3, es el que anunció un reino al cual nos invita a formar parte. Yo le invito a que se ponga de pie. En el pensamiento cristiano, la entrada triunfal invita a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza del reinado de Jesús y el tipo de reino en el que estamos llamados a participar. Porque este reinado desafía todas y cada una de aquellas situaciones que vemos en un mundo humanizado y debemos reorientarlo hacia los valores del reino de Dios. Es un llamado a seguir lo que este hombre Jesús predicaba: un camino de humildad, de servicio y de amor por los demás
antes de ver el bien propio. Esta verdad debe resonar en nuestros corazones y debe motivarnos para seguir con devoción y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que reconozcamos su reinado en nuestras vidas, pero en cuanto lo reconozcamos también lo celebremos diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no sé cuál es la expectativa de usted. Yo asumí que la expectativa es que usted venía para escuchar un mensaje de entrada triunfal. Sin embargo, quiero decirle que la expectativa con la que usted llegó hoy aquí y con la que tú te conectaste a escuchar algo, hay quien sí la sabe y que Él tiene respuesta para esa expectativa. Y déjame decirte que esa realidad de parte de Dios supera en mucho a la expectativa que tú tienes o tenías. Es mi oración que hoy su expectativa sea cubierta por aquel que es el Redentor anunciado desde el Génesis, que venció y exhibió públicamente demonios, principados, potestades, Satanás, y a la muerte los exhibió sin ningún poder cuando Él se levantó del sepulcro al tercer día. Que Él es el Señor, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que está a nuestro alrededor, y que Él es el que nos ha provisto de fuerza y gracia para conseguir un trabajo. Él es el que nos ha concedido una familia y nos ha dado tiempo, y también nos ha dado algunos bienes, pero que Él también viene hoy y te dice: el Señor lo necesita. Mi oración es que usted y yo hoy entendamos completamente que ese reino extraño del que se habla somos súbditos voluntarios, que yo decido estar en ese reino, y que este reino, aun cuando suena extraño, es mucho mejor que cualquiera que yo soñara que pudiera ser un ideal. Es mi oración que usted hoy decida porque sea el Señor de su vida, porque le reconozca como ese Redentor, y que usted forme parte del reino de los cielos. Acompáñeme a orar. Padre bueno, amoroso Rey y soberano Señor, hoy hacemos memoria, Señor, ciertamente de aquel pasaje de entrada triunfal, pero la realidad, Señor, también es que hoy hemos escuchado que tú eres mi Redentor. Gracias, gracias, porque este Jesús era el Cordero que fue provisto para que mi comunión con el Padre fuera restaurada, para que yo, que no tenía ninguna oportunidad, hoy pudiese por tu gracia estar delante de tu presencia. Gracias, porque hoy la realidad, Señor, es que tú eres revelado como el Señor, el soberano, el que tiene poder y autoridad. Pero aún con todo eso, tu grande amor siempre está presente, y mandas mensaje diciendo: el Señor necesita de tu tiempo. El Señor necesita un espacio en tu corazón. El Señor necesita que tú pongas a disposición esto. El Señor necesita que hagas esto. Gracias, porque hoy, Dios mío, la realidad es que podemos conocer acerca de ese reino del que hay secretos, pero que tú, Jesús, a través de tu Espíritu Santo nos has dado a conocer. Y que ese reino, si bien es extraño a nuestra naturaleza humana, ayúdanos a que cada día logremos conquistar buscando el bien de los demás antes que el propio, siendo empático con el necesitado, perdonando al que busca no nuestro bien, dando de nosotros lo mejor, Señor, para bendecir tu nombre. Papá, muchas gracias, Señor mío, porque sé que es probable que haya alguien aquí que necesitaba escuchar y renovar esa situación de que eres el Redentor de su vida. Es probable que haya alguien, Señor mío, que hoy decide, Señor, voluntariamente, y dice: Señor, te entrego mi tiempo que te he negado. Señor, es probable que haya alguien que dice: yo quiero pertenecer a ese reino,
Hoy decido voluntariamente aceptar a Jesús como el Rey de mi vida y formar parte del reino de los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.